siempre y para siempre. Dios les bendiga. Amén. Su hermanito Ángelo Paul. Nos congregamos en la iglesia del pastor y padre Fabio Paul. Amén. Gloria. En el nombre de su esposa Mariana de Paul. Aleluya. Estamos casados con la misericordia del Señor con una de las hermosas jóvenes. Ay, ay, ay. Alabado sea Dios para siempre y para siempre. Hermanos, acompáñenme en su Biblia. Alabado sea Dios por siempre y para siempre. Al primer libro de Samuel. Ay, gracias. Primer libro de Samuel, capítulo 4, Veamos. verso 3. Aleluya. Estaremos predicando bajo el tema el arca del pacto. Amén. Gloria. Alabado a aquel que vive. Santo eres Dios por siempre y para siempre. Primer libro de Samuel, su capítulo 4, verso 3 en adelante. Por ser palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo. Todavía no lo tienen ahí. Ah. Que no. El arca del pacto, alabado sea Dios. Gloria. Alabada. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 3 en adelante. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú que moras en las alturas, mi Dios, mi Salvador, mi buen Redentor, Espíritu Santo de Dios, habla en nuestras vidas. Haznos saber en lo que estamos mal. Corrígenos, Señor, en lo que estamos mal. Aleluya. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios por siempre y para siempre. El arca del pacto. En aquel entonces el arca del pacto se conocía como un cofre que estaba cubierto o bañado en oro. Alabado sea Dios. No era más nada menos que un cofre el cual tenía una medida exacta, alabado sea Dios, dada por el mismo Dios a Moisés. Aleluya. En el capítulo 25 lo podemos ver, donde Dios le da de una manera clara y detallada las instrucciones de cómo debería de hacer el arca del pacto. Moisés, después que tiene estas instrucciones, procede a hacer el arca del pacto. Pero ¿qué debía tener el arca del pacto? Lo primero que se le puso al arca del pacto fueron las leyes de los mandamientos. Alabado sea Dios. ¿Por qué las leyes de los mandamientos? Llevaba dentro de sí aquellas tablas que representaban el pacto de Dios con Israel en el Sinaí, en el cual Dios prometió proteger al pueblo de Israel, mientras el pueblo de Israel empezaba a ser una nación santa, para hacerlo una nación santa. Alabado sea Dios. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. La promesa del Señor, el pacto del Señor con Israel, de cuidarlo, de protegerlo, de guardarlo, era mientras era una nación santa. Incluso, aún no siendo una nación santa, el Señor no rompe su promesa. Lo que pasa es, amado hermano, que hoy en la actualidad no se la ponemos fácil al Señor.
¿Por qué? Porque no queremos someternos a ser una nación santa. Y usted me preguntará por qué. Más detalladamente le estaré diciendo algunos puntos del cual se dará de cuenta de por qué nosotros no estamos siendo una nación santa. No nos estamos esforzando para ser una nación santa. Alabado sea Dios por siempre y para siempre. En 1 Crónicas capítulo 15 nos acuerda cómo se debía transportar el arca. Alabado sea Dios. Se debía transportar el arca. Los levitas eran los encargados de llegar al arca del pacto y tenían una vestimenta para dicho oficio. El arca del pacto, amados hermanos, fue construida por hombre, pero fue bendecida por el mismo Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. No cualquier persona podía ponerle la mano al arca del pacto. No cualquier persona podía transportar el arca del pacto. No cualquier persona podía entrar al arca del pacto. Había unas condiciones bastante estrictas para llevar el arca del pacto. No cualquier persona podía acercarse al arca del pacto. Y cualquier persona, ni siquiera con cualquier vestimenta podía acercarse al arca del pacto. Pero para entrar en materia, ¿qué era el arca del pacto? El arca del pacto en aquel entonces representaba la misma presencia del Señor. El arca del pacto era donde habitaba, donde moraba la presencia del Señor en aquel entonces. Ahora sí, vamos un poco más atrás. Es que no cualquier persona puede llegar ante la presencia del Señor con cualquier vestimenta. No cualquier persona puede dirigirse a la presencia del Señor tal cual en la humanidad que está. Alabado sea Dios por siempre y para siempre. Por eso habían instrucciones de cómo debían de acercarse al arca del pacto. Tenían una vestimenta, tenían un código de vestimenta dado por el mismo Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Dios. Hoy nosotros contamos con el privilegio de que la presencia del Señor está en cada uno de nosotros. Podemos nosotros acercarnos a la presencia del Señor. En aquel entonces solo los levitas podían llevar el arca del pacto y solo el sumo sacerdote podía entrar donde estaba el arca del pacto. Pero aquí entre hermanos, ¿saben lo que está pasando hoy en día? Nos estamos acostumbrando tanto a tener tan seguido la presencia del Señor que no le damos el valor que realmente se necesita. ¿Por qué? Porque lo estamos pisoteando. Nos acercamos al Señor con cualquier tipo de vestimenta. Nos acercamos a la presencia del Señor tal cual estamos. Alabado sea Dios. Y no nos avergonzamos de acercarnos a la presencia del Señor con cualquier tipo de vestimenta o con cualquier mala actitud que nosotros tengamos. Anteriormente los levitas tenían que santificarse, alabado sea Dios, simplemente para transportar el arca del pacto. Hoy nosotros agarramos y hacemos cualquier barbaridad y no queremos parar ante el púlpito del Señor, alabado sea Dios. Y aquí queremos venir ante la presencia del Señor, alabado sea Dios. Se nos está olvidando que la misma presencia del Señor que mataba en aquel entonces es el mismo que puede matar ante el púlpito hoy en día. Alabado sea Dios. Santo eres Dios por siempre y para siempre. Gloria a Dios. El arca del pacto se guardaba en el lugar santísimo, separado con un velo del lugar santo. Y el sacerdote tenía el privilegio de una vez al año entrar en aquel lugar. Y en aquel entonces no se veía como un privilegio tal cual, porque no se sabía si el sacerdote iba a salir vivo o tendrían que arrastrarlo muerto. Hoy tenemos la dicha, hoy tenemos la buenaventuranza, alabado sea Dios, de que nosotros podemos ir ante la presencia del Señor a cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier segundo, y aún así no lo valoramos. Hoy tenemos el privilegio de comunicarnos directamente con el Señor sin un tercero, y aún así no lo valoramos. No le damos el valor adecuado que tiene la presencia del Señor en nuestras vidas. Y usted más que nadie sabe, amado hermano, que cuando usted manda un mandado no llega tal cual.
Quizá usted podía decirle al sacerdote, sacerdote, ora por mí, o mira que estoy mal delante de la presencia de Dios, pídele clemencia al Señor delante de mí. Pero no es lo mismo que usted tenga una íntima comunión con el Señor, que usted se lo mande a decir conmigo. Hoy tenemos el privilegio, amado hermano, de que podemos ir nosotros a la presencia del Señor, comunicarnos nosotros mismos con Él, y aún así no le damos el valor que realmente debe de tener. Alabado sea Dios. El pacto o el arca del pacto fue sustituido en la cruz del Calvario por el sacrificio de Jesús. Al Jesucristo morir en la cruz del Calvario pagó todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados, y por eso no tenemos que el velo se rasgó, y por eso tenemos ese privilegio de nosotros presentarnos ante la presencia del Señor nosotros mismos y no ser a través de un sacerdote. Alabado sea Dios. Santo eres Dios por siempre. La lectura bíblica que acabamos de leer nos relata una historia donde Elí era el sacerdote y sus hijos también. Resulta que acontece que Elí era el sumo sacerdote encargado de darle mantenimiento al arca del pacto, era el que entraba. Pero ¿qué sucede? Que los hijos de Elí también eran sacerdotes y estaban encargados de tener celo por la presencia del Señor, estaban encargados de cuidar y proteger el arca del pacto. Pero resulta y acontece que estaba sucediendo algo. Elí sabía que sus hijos estaban profanando el templo del Señor. Los hijos de Elí estaban profanando el templo del Señor. Los mismos hijos que debían cuidar, que debían ser celosos por las cosas de Dios, son los hijos que estaban profanando las cosas del Señor. ¿Y qué es profanar? Profanar es no darle el respeto adecuado a las cosas sagradas del Señor. Resulta y acontece que Elí se estaba haciendo de la vista gorda con lo que estaban haciendo su hijo dentro del tabernáculo del Señor. Sí. Amado hermano, se lo voy a decir al paso para que me escuchen y me atiendan. No encubra pecado. Porque tanto va a correr la sangre de la cabeza del pecador como tú que lo estás cubriendo. Alabado sea Dios. Vete delante de la presencia del Señor. Llama a esa persona la atención, pero no te haga de la vista gorda. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos aceptando delante de la presencia del Señor. Tenemos que ser celosos por las cosas de Dios. Tenemos que tener celo por las cosas de Dios. Tenemos que ser mucho más delicados con lo de Dios que lo con nosotros mismos. Dese de cuenta, amados hermanos, que la iglesia es como un vehículo automático nuevo que usted se acaba de comprar. Por menos interés que usted tenga en el vehículo, usted cada vez que le ve una pajita va y la quita. Se la ve de lejos. Le incomoda verlo sucio. Le incomoda que las personas se suban con los pies sucios. Le incomoda que coman dentro de su vehículo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos para la congregación? ¿Por qué no lo hacemos para la iglesia del Señor? Que es el que nos da el vehículo. Alabado sea Dios. ¿Por qué no ser más delicado o hasta mucho más para las cosas del Señor? Alabado sea Dios por siempre y para siempre. Se trata de que la presencia del Señor está aquí. Entonces tenemos que tener esto cochino. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios por siempre y para siempre. Hermanos, masticando chicle dentro de la iglesia. Alabado sea Dios. Da pena y vergüenza que cuando se acaban los cultos, a veces usted ve basura dentro de la congregación. Y así tenemos celo por las cosas de Dios. Cuando estamos dentro de la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Se trata del arca del pacto, de la misma presencia del Señor. Tenemos que ser mucho más delicados. Alabado sea Dios. Tenemos que tener mucho más respeto para las cosas del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Alabado sea Dios.
No, los tiempos son lo mismo, pero Dios no ha cambiado. El Rey de Reyes sigue siendo el mismo, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres Dios. ¡Gloria! Vamos, predícalo, varón. Gloria a Jesús. Una frase en el culto. Gloria a Dios. Algo que me llama la atención de la historia bíblica que acabamos de leer es que en aquel entonces el pueblo de Israel estaba perdiendo esa guerra. De muchas que pelearon, esa la estaban perdiendo. Y algo que me llama la atención que cuando le estaban perdiendo, los ancianos mandaron a buscar el arca del pacto. Y cuando llegó el arca del pacto al campamento, fue de gran júbilo para ellos, fue de gran gozo para ellos, porque ellos entendían que cuando el arca del pacto estaba en medio de la guerra, ellos podían ganar. Alabado sea Dios. Ellos se sentían confiados cuando estaba el arca del pacto, mientras ellos estaban en la guerra. Y dice la historia bíblica que fue tan grande el júbilo que la tierra tembló. Pero aún así, ellos perdieron aquella guerra. Ellos perdieron aquella guerra. ¿Por qué ellos perdieron aquella guerra? El Señor les dijo que estaría con ellos. Claro que sí. El Señor le dijo que lo iba a hacer una nación santa, que lo iba a apoyar, que estaría en los días y en la noche. Pero hay un detalle. El Señor cumple su promesa, pero hay una parte que tú debes de comprometerte a hacer, alabado sea Dios, y es mantenerte en santidad. Y eso era lo que se le había olvidado al pueblo de Israel. Por eso querían coger el arca del pacto como un amuleto. Querían coger el arca del pacto como un sistema 911, alabado sea Dios. Aquí entre hermanos, tenga cuenta cómo usted está usando su Biblia. Eso de abrir Biblia debajo de la cama en el Salmo 91, eso, mire, el enemigo le da con la misma Biblia, alabado. No se trata de abrir la Biblia, se trata de poner poder y autoridad. Alabado sea Dios. El arca del pacto estaba la presencia del Señor, Dios, pero le estaban usando como un amuleto, no le estaban dando el adecuado, la norma adecuada, alabado sea Dios, que debería tener. Gloria a Dios. Santo eres Dios. No era que la presencia del Señor no estaba. Lo que pasa es que estaban mal delante de la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Ahora te lo voy a explicar en la actualidad. El culto se puede estar yendo abajo, se puede estar incendiando. Y si usted está mal delante de la presencia del Señor, no la puede sentir. El culto puede estar lo más bueno que esté. Si usted está mal delante de la presencia del Señor, usted dice, ¿cómo que fue el culto? Ese culto no estaba de nada. Me estaba durmiendo. Es que tú no puedes sentir la presencia del Señor si tú estás mal, alabado sea Dios. Dios es celoso. Dios es celoso, alabado sea Dios. Y Dios nos comparte su gloria. Si usted quiere sentir su presencia siempre está. Tiene que buscarlo día tras día, noche tras noche. Buscarlo como un niño hambriento, alabado sea Dios. Pero tiene que arreglar su vida con el Señor. En aquel entonces, alabado sea Dios, el arca del pacto ya se está usando como un amuleto. No coja su Biblia nada más para venir a la iglesia, alabado sea Dios. No se hinque simplemente cuando venga la presencia del Señor. Aprenda a orar en su casa, alabado sea Dios. Esto es un refuerzo, alabado sea Dios. Pero usted tiene que aprender a ayunar y a orar. Tiene que aprender a iniciar. Tiene que aprender a hablar con Dios íntimamente usted solo, alabado sea Dios. Aproveche la presencia del Señor. Es un privilegio de nosotros poder ir a la presencia del Señor nosotros mismos y no tener que mandar el mandado, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Es necesario aprender a valorar la presencia del Señor. Santo eres Dios. Gloria a Jesús. Y en aquel entonces se llevaron el arca del pacto. Y resulta y acontece que aún así perdieron la guerra. Y cuando perdieron la guerra,
le dieron la noticia a Elí. A Elí no le dolió tanto la muerte de sus hijos. Fue cuando le dijeron que el arca del pacto había sido tomada por mano enemiga, que él se asustó y dice que cayó y se desnucó. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor había sido robada, se le había sido arrebatada. Iglesia, no puede ser que tú, teniendo la presencia del Señor, tú vas a dejar que el enemigo te arrebate la presencia del Señor. No puede ser que tú vas a dejar que el enemigo te ciegue a tal magnitud que tú no veas al Rey del Rey y Señor de señores. No puede ser que tú vas a dejar que el enemigo te tape la boca para que tú no puedas hablar con tu Creador. Alabado sea Dios. Vas a dejar que te roben el arca del pacto. Vas a dejar que te quiten la misma presencia del Señor. Iglesia, después de tú tener el arca del pacto en tus manos y saber el privilegio que es tener la presencia del Señor, vas a dejar que el enemigo te lo tome, que te lo arrebate de las manos. Alabado sea Dios. Vamos a darle valor, vamos a darle carácter a la presencia del Señor. Amén. Es necesario, iglesia. Alabado sea Dios. Santo eres Dios. Y algo que me llama la atención es que ellos fueron corriendo a buscar el arca del pacto. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Como que dice que el arca del pacto es el que va a pelear y el arca del pacto es el que va a resolver todo. Aunque tengo mal, va a resolver. Alabado sea Dios. Aleluya, predícalo. Y algo que me llama la atención, y es que el arca del pacto, la misma presencia del Señor estaba ahí. Pero es que para la presencia del Señor dejarse sentir, Él tiene que entrar a templos limpios. Para la presencia del Señor manifestarse, a Él no le gusta lo sucio. Si no estoy hablando del templo, estoy hablando de nuestro cuerpo. Estoy hablando de nuestro cuerpo físico. La presencia del Señor se quiere dejar sentir en nuestro ser todo el tiempo. La presencia del Señor es que te manda a ayunar. Todavía yo no he visto el primer enemigo, el primer Satanás. Yo no he visto a Satanás mandando a un hermano a orar. Si te manda a orar en la presencia del Señor, alabado sea Dios. La presencia del Señor siempre ha querido estar de tu lado, siempre ha querido apoyarte, pero Él necesita que tú empieces a limpiar tu corazón, que empiece a limpiar tu cuerpo, que empiece a limpiar tu mentalidad. Alabado sea Dios por siempre y para siempre. Y ellos rápidamente tomaron la decisión de llevar el arca del pacto. Y llevaron el arca del pacto y fue robada. Alabado sea Dios. Santo eres Dios. Pero algo que pasa, amados hermanos, y es que ellos no estaban bien delante de la presencia del Señor. Y al no estar bien delante de la presencia del Señor, pues el arca le fue tomada. Y ya que estamos entre hermanos, les voy a decir algo, amados hermanos. El pueblo de Israel, alabado sea Dios, sabía que estaba mal y aún así fue a la guerra. No se santificó, no se consagró. Amado hermano, si usted está mal delante de la presencia del Señor, no eche el pleito. Busque refuerzo, porque el enemigo va a agarrar una correa y le va a dar latigazo y usted no se va a imaginar, porque es lo que quiere quitarlo del medio, quiere mocharle la cabeza. Alabado sea Dios. Y muchas veces nosotros entre nosotros aquí, amados hermanos, muchas veces usted le pregunta a un hermano: ¿cómo usted está? Ahí, varón, en proceso. Y varón, en proceso. Años van y años vienen, años van y años vienen y en proceso. El proceso bien, no es proceso, es un castigo de parte del Señor. Es que usted tiene que arreglar su vida. Alabado sea Dios. Siempre está en un proceso, no sale de un proceso. Eso cambia el nombre, que eso es un proceso. Años van, años vienen,
Milenios van, milenios vienen, alabados a Dios. Meses van y meses vienen y en proceso y en proceso. Usted es una procesadora. Alabado sea Dios. Es un castigo. Usted tiene que revisarse usted mismo, amado hermano. Te adoramos, Rey. Venga, cabrón, pero ay, varón, a mí no se me quita una dejama, a mí no se me quita él, a mí no, pero estamos en proceso. Siendo hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, teniendo siempre la presencia del Señor a nuestro lado, siempre teniendo la presencia del Señor en nuestro ser, no vamos a salir de un proceso. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. La presencia del Señor, alabado sea Dios, te ayuda a salir de ese proceso. Amén. Y te pone en otro nivel de gloria. Pero aprenda a identificar, hermano. Porque muchas veces lo que sucede es que a veces estamos cometiendo ciertos pecaditos, alabado sea Dios, que lo vemos tan acostumbrado que ya ni lo pensamos que es pecado, lo damos como normal y decimos que es proceso. Eso no es proceso. La presencia del Señor está ahí, el arca del pacto está ahí. Pero usted tiene que pasar de ahí, alabado sea Dios. Tiene que pasar, pedirle al Señor que lo ayude a pasar esa tribulación, que lo ayude a pasar, que lo ayude a sobrepasar ese pecado, alabado sea Dios. La presencia del Señor siempre se ha querido manifestar en nosotros y no hemos visto ni la cuarta parte de la presencia del Señor. Cuando empezamos a estudiar la Biblia, alabado sea Dios, nos damos cuenta que no hemos visto ni la cuarta parte, ni la mitad, ni media parte, alabado sea Dios, de la misma presencia del Señor. Aleluya. No nos podemos, amados hermanos, conformar con sentir la presencia simplemente del Señor cada vez que nos reunimos como hermanos en un culto, alabado sea Dios. Tenemos que ser ambiciosos con la presencia del Señor. Tenemos que tener una ambición, un hambre, alabado sea Dios, de sentir la presencia del Señor, no importando donde estemos, alabado sea Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ya lo que me gusta es que ellos, lo que lo mandaron fueron los ancianos de la iglesia. Los ancianos de aquel entonces mandaron a buscar el arca del pacto. Pero ellos no buscaron confirmación de parte del Señor para hacer tal cosa. Amado hermano, voy a hacer una pausa aquí. Y aquí nosotros tenemos muchos fallos. Muchas veces nosotros ni siquiera buscamos la presencia del Señor, ni oramos al Señor por algo que vayamos a hacer. Anteriormente nosotros nos íbamos y nos consagrábamos, nos íbamos un día de ayuno, nos íbamos por una noche de silicio, nos dedicábamos, buscábamos la presencia del Señor, incluso hasta para comer una galleta, alabado sea Dios. Buscábamos la presencia del Señor. Ahora nosotros vamos, agarramos y arrancamos, cogemos nuestra maleta y arrancamos por ahí. Muchas veces ni oramos, alabado sea Dios. Y lo lindo del caso es que cuando vamos de camino, que vienen obstáculos, que el enemigo empieza a darnos nuestros galletones, empezamos, Dios va al frente, abriendo camino de qué. Y tú hablaste con el Señor antes de salir. Y Dios va al frente abriendo camino, pero abriendo camino ¿para dónde? Y tú ni siquiera lo invitaste a tu viaje y tú estás diciendo que va abriendo camino. Dígame el favor. Abriendo camino ¿para dónde? Aleluya. Si algo tenía Josué, lo primero que le dijo Josué al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saque, no me lleve a ningún lugar, déjame morir aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me saque, no me mueva. Nosotros nos hemos olvidado de eso, amados hermanos. Nosotros arrancamos adelante y cuando estamos allá, cuando estamos donde queremos llegar, es que nosotros, ay Señor, mira, estoy en tu mano. Y es así. Josué decía que si la presencia del Señor no iba, no se iba a mover. Y así lo hacía, alabado sea Dios. Hoy en día nosotros cogemos adelante. Y la presencia del Señor no alcanza de tan rápido que vamos.
tiempo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Estamos aquí, amados hermanos, que el tabernáculo era lo primero que se levantaba cuando ellos llegaban a algún lugar para entrar el arca del pacto. Para darle gracias al Señor por llegar a aquel lugar, para consagrarse, alabado sea Dios. Hoy en día es lo último que nosotros hacemos. Hoy es lo último que nosotros hacemos, santificarnos. Hoy es lo último que nosotros hacemos. Vamos a la iglesia. Llegué cansado del trabajo. Sí, usted llegó cansado. Pero recuerde que fue el Rey del Rey y Señor del Señor que usted le vivió ese trabajo. Vaya a agradecerle al Señor. Y desea que sea de barriga, pero vaya a la iglesia. Aleluya. Amados hermanos, llegó del trabajo. Dámele la palabra. Se le mete un sueño. Pero un sueño. Amado hermano, eso no puede ser normal. Y lo tengo comprobado, amado hermano. Usted puede acabar de levantarse y agarrar la Biblia, aún así le da sueño. Reprenda eso. Reprenda eso, que eso no puede ser normal. Es que el enemigo no quiere que usted descubra lo que hay delante de la presencia del Señor. El enemigo no le conviene que usted sepa los secretos que oculta la presencia del Señor. Al enemigo no le conviene, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que usted le va a dar demasiado duro. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Y en aquel entonces, cuando el arca fue tomada, el tierra de los filisteos duró 7 meses. Y en esos 7 meses, hasta los filisteos llevaron correazo de parte del Señor. Sí, porque la misma presencia del Señor que te bendice y te cubre, te castiga y te corrige. La misma presencia del Señor que está contigo de noche y de día, cubriéndote para que no caigas. Cuando tú caes, sabe corregir, sabe enderezarte. Aleluya. Y démosle gracias al Señor que nos corrige. Porque al hijo que él ama, él corrige. Gracias al Señor todavía nos corrige. Amado hermano, si usted siente que la presencia del Señor no lo corrija, venga ante al altar corriendo y pídale al Señor que le devuelva ese gozo de esa salvación, que le devuelva su presencia. ¿Por qué? Porque entonces hay un serio problema en usted. Si la presencia del Señor no lo reprende cuando usted hace algo mal, hay problema. Aleluya. No nos podemos adaptar al pecado, amado hermano. Eso sucede cuando nos adaptamos al pecado. Aleluya. Cuando estamos adaptados al pecado, no sentimos la corrección de parte del Señor. O más bien, hacemos caso omiso. Tanto así que lo pasamos por insignificante. Dichoso y bienaventurado nosotros que haciendo el mal, ahí mismo el Señor nos da nuestro correazo. Hay que darle gracias al Señor cuando Él nos corrige también. Hay que darle gracias al Señor cuando Él nos castiga. Y es tanto así que muchos tenemos el privilegio que mucho antes de meter el pie, ya el Señor nos está calentando la oreja. Nos está jalando por la oreja. Ten cuidado, Ángelo. Ángelo, ten cuidado porque tú sabes que yo doy duro. Endereza el paso. Alabado sea Dios. Eso hace la presencia del Señor. Pero la presencia va mucho más allá, amado hermano. La Biblia relata que también cuando tuvieron el arca del pacto, lograron abrir el río Jordán. Hay muchas historias bonitas que se dan cuando nosotros vamos a la presencia del Señor. Amén. Por eso le digo a los hermanos que la presencia del Señor que hoy en día sentimos no es ni la cuarta parte de lo que los historiadores bíblicos han descubierto. Por eso tenemos que ser anhelados, tenemos que tener esa hambre, esa sed de buscar la presencia del Señor cada día más. En 1 de Samuel, su capítulo 7, relata la historia que llevaron el arca del pacto a la casa de Abinadab.
y santificaron a su hijo Eleazar. Y allá el arca del pacto duró 20 años y no pasó nada. En cambio, en el segundo libro de Samuel, su capítulo 6, sacaron el arca del pacto de donde Abinadab. Y cuando David llevaba el arca del pacto, en sí no era para donde Obed-Edom. El arca del pacto no iba para donde Obed-Edom. Resulta y acontece que no se sabe, la historia bíblica no especifica para dónde David se le iba a llevar. Resulta y acontece que cuando la llevaron en el carro, la llevaban en un carruaje, el arca del pacto tambaleó y se tuvo al caer. Y Usa fue y la arregló. Y ahí mismo quedó. Parece que David como que se asustó y dijo, no, yo voy a irse por mi casa. Aleluya. Gloria a Dios. La dejó donde Obed-Edom. Y se dice que Obed-Edom era un portero, un levita, pero portero, alabado sea Dios. Y en la casa de Obed-Edom duró 3 meses. Y esos 3 meses que duró la casa de Obed-Edom, el arca del pacto, fue bendecida esa familia, su casa, los animales, venciendo cosas que tenía Obed-Edom, fue bendita. En cambio, en la casa de Abinadab no pasó nada. Aleluya. Le digo un secreto, iglesia, la diferencia de estas dos casas. En la casa de Abinadab duró tanto tiempo la presencia del Señor, o más bien el arca del pacto, que ellos acostumbraron a tenerle en una esquina cogiendo polvo. No le daban el valor adecuado que debía tener el arca del pacto. Y lo que llevó, lo que tenían como ocupando un espacio en la casa de Abinadab, lo pusieron en la casa de Obed-Edom y se le dio el lugar santísimo. En la casa de Obed-Edom se le dio el valor a la presencia del Señor. Y en 3 meses bendijo esa casa. Santo eres Dios. Iglesia, no es el tiempo que tú tengas en la congregación, no es el tiempo que tú tengas en el ministerio, es el valor que tú le das a la presencia del Señor, es el valor que tú le das a las cosas del Señor, es el celo que tú tienes por las cosas del Señor. Alabado sea Dios. Es que no importa el tiempo que tú tengas. Iglesia, no nos acostumbremos a tener el arca del pacto, la presencia del Señor en una esquina ocupando espacio como en la casa de Abinadab. Ellos santificaron a Eleazar para que cuidara el arca del pacto, pero no simplemente era cuidarla, era darle el valor adecuado que tenía. Alabado sea Dios. Es que no se pregunte por qué el hermanito que se convirtió ayer está bendecido, prosperado y en victoria. Alabado sea Dios. Es que ese hermanito no pasa hambre, ese hermanito viene del mundo, ese hermanito se mete de silicio, está en el primer amor y busca la presencia del Señor con locura, cosa que a muchos se nos ha olvidado con el pasar del tiempo. Con el pasar del tiempo se nos olvida buscar la presencia del Señor. Nos conformamos con venir y sentir simplemente un corrientazo aquí. Sentimos una corriente, damos doritos, 3 saltos, pam, 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 para la casa, pasó todo. El domingo 4 brincos, más que el sábado, pam, 4, 1, 2, 3, 4, media vuelta, pum, para la casa, pasó todo. La presencia del Señor es mucho más, amado hermano. La presencia del Señor es mucho más. Santo eres Dios. No se trata de venir día tras día a la congregación a buscar más presencia. Iglesia, usted puede tener un primo de la congregación y si usted está mal, usted no va a sentir ni pío. Gloria a Dios. En cambio, hay muchos que no pueden congregarse diario y se congregan una sola vez y sienten la presencia del Señor, aún en el trabajo, que aunque tengan bachata cerca, sienten la presencia del Señor. Aunque tengan que trabajar delante de todo impío, donde quiera que tengan que trabajar, sienten la presencia del Señor. Es que no es en lugar, iglesia, es usted, alabado sea Dios, eso está en usted. Santo eres Dios. Gloria a Dios.
¿Qué importancia le estás dando tú al arca del pacto en tu vida? ¿Qué importancia le estás dando tú a la presencia del Señor en tu vida? Se lleva el primer lugar, se lleva el segundo lugar. Te has olvidado de la presencia del Señor. ¿Qué lugar le has dado a la presencia del Señor en tu vida? Aleluya. Iglesia, la presencia del Señor debe de tener el primer lugar. El primer lugar, iglesia. Dios les bendiga. Amén.